Hola jóvenes, el último tema que queda de ofimática o de los paquetes que hay para el manejo de información en una oficina es lo correspondiente al manejador de base de datos. Por lo tanto, en esta ocasión vamos a ver Access, ¿sí? Para poder ver Access, nosotros tenemos o debemos de tener a la mano ese programa Access. En este momento podemos saber nosotros si lo tenemos porque ponemos la palabra Access doble C doble S en nuestra barra de direcciones, aquí en la parte inferior de la barra de búsqueda, perdón, y va a aparecer la aplicación. Access es un manejador de base de datos. ¿Por qué la insistencia? Porque una cosa es una base de datos y otra cosa el programa que sirve para manejar esas bases de datos. Cuando nosotros usemos base de datos en Access, como en cualquier otro manejador de base de datos, siempre vamos a empezar usando una base de datos en blanco. ¿Cuál es la diferencia con todos los demás? Bueno, la extensión y las opciones que vamos a ver. A continuación, la extensión es ACCDB. Viene de Access Database o base de datos en español. Me está diciendo dónde la va a guardar. La va a guardar en OneDrive documentos, pero si yo quiero en otra parte, voy a elegir aquí, por ejemplo, escritorio. En vez de que me lo mande al OneDrive, mándamelo al escritorio. Se va a llamar y ya le voy a poner yo el nombre. Práctica 1. Aceptamos. Es un manejador de base de datos. Y cuando nosotros hacemos base de datos, vamos a darle clic en crear. En realidad estamos hablando de un conjunto o una selección de información acerca de un tema. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a manejar, ¿sí? Vamos a eliminar, vamos a cerrar esto, no vamos a guardarlo, ¿sí? Para nosotros ver el ambiente en el cual lo vamos a manejar. Cuando nosotros manejamos base de datos, en realidad estamos manejando una serie de información acerca de un tema, la cual la podemos subdividir en subtemas. Es decir, si hablamos de escuela, la escuela hay alumnos, hay maestros, hay materias, hay lo que ustedes quieran subdividir, calificaciones. Entonces podemos dividir un tema general que es escuela en subtemas particulares. El tema general es el nombre de la base de datos. La base de datos, por lo tanto, se podría llamar escuela. Y en lo que lo descompongamos, los subtemas, esas van a ser las tablas. Nosotros podemos tener todas las tablas que necesitemos en una base de datos y la vamos a crear, ¿sí? Vamos a estar manejándolo en esto. Diseño de tabla. Vamos a hacer nosotros nuestro propio diseño de la tabla. Es decir, nosotros podemos tener una tabla donde manejemos a los estudiantes. ¿Y qué podemos tener de los estudiantes? Podemos tener la matrícula y ese es un campo. Es decir, la tabla se subdivide en campos. ¿Sí? La matrícula la podemos tener de tipo numérico. Ahí está, es decir, los datos que manejemos en matrícula van a ser numéricos. ¿Qué más podemos tener? Apellido paterno del alumno, texto, obviamente, apellido materno del alumno, texto, nombres del alumno, texto. ¿Qué más podemos tener? La dirección, texto, algo que pueda diferir, por ejemplo, la edad. ¿Qué tipos pueden ser? Todos estos, vamos a ponerlo número, ¿sí? Estado civil, no vamos a usar puntos, ¿sí? Edo civil, el estado civil, podemos ponerle este tipo que es sí, no, es decir,
ahorita vamos a explicar, ¿sí? Para ser más específicos, por ejemplo, soltero, y ahora sí para que entendamos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué otras cosas podemos manejar? Bueno, por ahora vamos a dejar estos. Si dijimos que una base de datos o una colección de datos se puede dividir en subtemas y esos subtemas son las tablas, una tabla va a contener diferentes campos. ¿Cuántos campos tiene esta tabla? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 campos. Y los campos en realidad es la información que vamos a manejar de esa tabla. La información de estudiantes, donde cada uno de estos datos o campos, los campos pueden ser de diferentes tipos. Y ahí están los tipos de datos. Cuando ya terminemos, como en todos los documentos de Office, podemos guardar con Control G. O lo que es lo mismo, el icono del disquito. Y ahí ya le ponemos, en vez de tabla 1, van a ser los alumnos. Aceptar. No hay ninguna clave principal definida. ¿Deseas crear una clave principal? Nosotros podemos decirle que sí, para que la clave principal por la cual accedamos a la información sea la que para nosotros sea la principal de todos estos datos. Podemos decirle que no o decirle que sí, pero si le digo que sí, ella me agrega uno. Como en Excel, vamos a irnos al encabezado y vamos a eliminar la fila. ¿Cómo puedo yo poner la clave principal? Me voy al encabezado, botón derecho, y en vez de eliminar fila otra vez, ahí dice clave principal. ¿Listos? Ahí está. Esa es la clave principal. Botón derecho, clave principal. O si quieren, díganle no desde el principio y uno puede poner la clave que uno quiera. Cerramos. Es muy importante tener cerrado lo que ya no estemos usando. Guardar los cambios, sí. Y pueden crear todas las tablas que quieran. Por ejemplo, crear otra vez diseño de tabla. Por ejemplo, los maestros tenemos un código, ¿sí? de recursos humanos. Ese código de recursos humanos es un número, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo el número 40. ¿Qué más podemos tener del maestro? Otra vez el apellido paterno, pero ahora del maestro. Entonces, algo que les insisto a mis alumnos cuando manejamos base de datos es que para diferenciar aquel apellido paterno que hicimos ahorita de este, lo mejor es que le agreguemos como una especie de identificador al nombre del campo. En vez de usar el espacio, que no recomiendo usar espacios, ni acentos, ni caracteres raros, vamos a usar el guión bajo. ¿Código de qué? De maestro. Apellido paterno de maestro. Y como no debemos usar espacios, ahí está. Quitamos el espacio. Sigue siendo texto corto. Apellido sin espacio, materno, guión bajo para identificar que es el maestro, texto corto. Nombres, guión bajo, maestro, texto corto. ¿Qué otra cosa podemos tener del maestro? Por ejemplo, su correo electrónico de qué? Del maestro. Y este va a ser tipo hipervínculo. El hipervínculo es para, por ejemplo, direcciones de internet de una página o direcciones de internet de un correo. ¿Qué más podemos tener? Está soltero. ¿Quién cosa? ¿Quién o qué cosa? El maestro. Puede ser sí o no. ¿Qué otra cosa? Fecha. Algo que podríamos haber puesto también en el alumno, pero ahorita se nos acaba de ocurrir. Fecha de nacimiento y en vez de usar el espacio podemos usar el guión bajo. Fecha de nacimiento maestro. Fecha hora. Entonces fíjense cómo aquí tenemos otra tabla. Ya tenemos por aquí aparece la de alumnos. Ahora esta la podemos guardar
control G, y esta va a ser la de los maestros. Y ahí tenemos una clave principal definida. No, yo quiero definirla. Y la principal definida va a ser esta, la del Código de Recursos Humanos del maestro. Entonces, fíjense cómo lo mejor es no usar espacios en los nombres de campo, ponerle un identificativo a todos los campos que nos identifique de qué tabla estamos hablando. Yo le quise poner MTRO como abreviación de maestro. Ustedes definen si le ponen o no le ponen este identificativo. Yo lo hago para que cuando veamos esto a primera vista sepamos que estamos hablando del apellido paterno del maestro. Y cada uno de los datos, ahí lo estamos viendo, tiene un tipo. Entonces, hasta aquí nosotros podemos decir control G, ya lo guardé, puedo cerrarlo. Y ya tenemos dos objetos en nuestra base de datos. ¿Qué objetos? Una base de datos que es sobre una escuela, que le pusimos práctica 1, donde el tema general es la escuela y los subtemas en los cuales podemos dividirlos son las tablas, donde cada tabla le voy a dar botón derecho, vista diseño, donde cada tabla tiene su número de campos y cada campo es un dato que podemos manejar de este subtema, donde cada dato es de diferente tipo. Cierro, botón derecho, vista diseño. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos en esta ocasión, donde cada campo en realidad es un dato del maestro que queremos manejar en esta tabla o subtema, y cada uno de esos datos debe de tener su propio tipo de dato lógico, que ya sabemos nosotros cuando hablemos, por ejemplo, de fecha de nacimiento, pues estamos hablando del tipo fecha. Si estamos hablando de apellidos o de nombres, estamos hablando de texto. Que el código es numérico, bueno, tipo número. Y hay que cerrar todo lo que no tengamos en uso, y ahí tenemos ya nuestra primera creación de tablas. 2 tablas y podemos crear todas las que necesitemos. Si queremos crear una de materias, otra de aulas, otra de carreras, ustedes definen en cuánto subdividen la información general de la escuela y dentro de cada una cuántos campos van a tener. Entonces, no se les olvide, son base de datos, la colección general de información. Tabla, la colección particular o subtema. Y dentro de cada uno, campos. Esos campos son el dato particular de ese subtema. Y por último, lo que nos falta de conocer de conceptos, si ya vimos base de datos, ya vimos qué son tablas, qué son los campos, nos hacen falta ahora los registros. ¿Qué son los registros? Es como lo que vimos en Word. Al darle yo doble clic aquí en alumnos, ya puedo yo empezar a dar de alta datos particulares de matrícula. Por ejemplo, 20, 104, 123. Apellido paterno, Robledo. Apellido materno, Jiménez. Nombres, María Artemisa. Dirección, calle 4, avenida 6. Edad, 19 años. ¿Soltero? Sí. Y fíjense cómo ya tenemos un registro de un total de 1. ¿Qué son los registros? Los registros ya es la información de un sujeto o de un artículo en particular. Nosotros podemos tener todo lo que necesitemos de información. Vamos a dar de alta a otro 104, 145. Ahora estamos hablando de, por ejemplo, López Soto, José Darío. Estoy inventando otra vez. Calle 10, Avenida 12, Colonia San Vicente. Edad, 21 años.
no es soltero, por lo tanto no le activo aquí la cadenita. Y así podemos ir dando a más gente de alta. De manera que a medida que nosotros demos de alta, aquí abajo dice el número de registros. Ahorita estoy en el tercero de un total de 3. Me vengo para acá, estoy en el registro 2 de un total de 2 porque ya vieron que no dimos información aquí. Me voy para acá, estoy en el primero de un total de 2. Y así terminamos. Base de datos dividida en tablas, donde cada tabla contiene campos. Y cuando demos de alta la información específica, entonces estamos dando de alta registros. Aquí tenemos 2 registros. Yo le doy control G, cierro y ya, como sé que está la información dada de alta, porque le vuelvo a dar de alta alumnos y ahí están los dos alumnos. Le doy doble clic a maestros, no hemos dado de alta ningún maestro. Entonces siempre vamos a estar switchando o cambiándonos entre las dos vistas principales. Le doy clic, botón derecho entre vista diseño o abrir o vista registro. Lo mismo lo vemos aquí. Vista hoja de datos, vista diseño. Vista hoja de datos, o sea, vista de los registros. Vista diseño. Es en lo que vamos a estar switchando para poder estar diseñando nuestra base de datos compuesta en tablas, donde cada tabla tiene campos y cuando demos de alta la información son los registros. Espero haber sido clara. Hasta aquí vamos a dejar esta información. Acuérdense que lo que guardamos, lo cierro, se quedó en escritorio. Por aquí tenemos, ahí está, práctica 1 ACCDB. Hasta luego.